En años recientes, la figura de Juan Ponce de León ha decaído grandemente en el imaginario colectivo puertorriqueño. Hoy día, una parte significativa de los puertorriqueños, la cual, el grueso de ella, estando atiborrada de supuestas buenas intenciones, percibe a la figura de Juan Ponce de León con desdén y rencor casi homogéneos. A pesar de no conocer su biografía, la cual, como veremos más adelante, muchas veces carece de precisión debido al contexto de quien fue en sus inicios, nada más que un modesto hidalgo medieval, viles calificativos como el de asesino, genocida, invasor, violador, opresor y el nunca ausente y siempre útil colonizador, pululan impunes en las bocas y en los hashtags de miles de justicieros sociales que aseguran con pechos inflados, puños alzados y guachafitosos rostros poseídos, conocer la historia de Borinquen como le han dicho que realmente es y, sobre todo, amar a una patria que para todos los efectos no es más que un producto de consumo imaginado, masificado y comprado para así reivindicar una identidad puertorriqueña moderna que nunca fue y que nunca será lo que ha reclamado diabólicamente ser por los últimos 200 años. Juan Ponce de León, el mismo que objetiva e incuestionablemente fue el primer puertorriqueño, el primer conquistador y, aún más importante, el primer evangelizador católico del archipiélago borincano de San Juan Bautista de Puerto Rico, se ha vuelto, en el transcurso de solo un par de siglos, una caricatura, una leyenda urbana. Un símbolo subliminalmente tremebundo de todo lo que debe ser derribado para que un mítico mejor Puerto Rico anticristo pueda nacer del pecado, tal como un orco saldría eructado del fango. Lo asombroso de toda la esquizofrenia colectiva que pasa por cultura y erudición hoy en día es que esta arenga subversiva no proviene de enemigos externos, sino que proviene de las mismas instituciones tecnócratas, mal llamadas universitarias, que proclaman desde sus pequeños círculos masturbatorios con maestrías en estudios de Halloween y doctorados en Mickey Mouse, una supuesta nueva historia puertorriqueña que no es más que un esquivo panfleto luciferino para reclutar voluntarios para ir al infierno. Estas mismas instituciones tecnócratas, tanto directa como indirectamente, proponen la erradicación de la figura de Juan Ponce de León del imaginario colectivo puertorriqueño y así reprimir un símbolo de nuestra puertorriqueñidad perenne, católica e hispánica. Estos liberales tecnócratas proponen porfiadamente reimaginar como incorrecto y anticuado al que nada más y nada menos fue padre fundador de Puerto Rico, sustituyéndolo mezquinamente con propaganda que mañana será reemplazada con otra hasta el final de la historia, como ya está estipulado en las Sagradas Escrituras. Todo esto es el fruto nefasto de 2 siglos de lo que solo puede clasificarse como un rapto, es decir, el rapto de la historia puertorriqueña por una historiografía liberal científico crítico erudita y revisionista, que en esencia es anticatólica y antihispánica y como consecuencia antipuertorriqueña. A continuación, narraremos un recuento detallado de la vida de Juan Ponce de León desde una perspectiva tradicional católica, utilizando los recursos bibliográficos de historiadores de renombre liberal, entre otros recursos audiovisuales del Internet. Esperamos proveer con este pequeño video un recurso fidedigno para contextualizar la vida de Juan Ponce de León y así ascender más allá del terrorismo semiótico que hoy día pasa por retórica. 1474 a 1502. Los inicios de Juan Ponce de León de niño hasta los 28 años de edad. Juan Ponce de León nace en la localidad de Sant Hervás de Campos, en León, cerca de la ciudad de Burgos, en el año 1474 Anno Domini. Aunque no exista pila bautismal, el lugar de nacimiento se conoce por testimonio dado décadas más tarde por el nieto de Juan Ponce de León, Juan Ponce de León II. A lo largo de los siglos, algunas fuentes también han apuntado al año 1460 como posible fecha de nacimiento.
No obstante, se sabe que la fecha correcta es la de 1474 por testimonio del propio Juan Ponce de León dado en una probanza notarial en 1514 en el primero de sus 2 viajes de regreso a la península. En lo que concierne a su ascendencia, se cree que el linaje de los Ponce emigró de Galia a Cataluña en el siglo XII durante el reinado de Alfonso VII. En los subsiguientes 3 siglos, el nombre Ponce se muda a León y luego se riega a lo largo y ancho de toda la península ibérica. Además de los Ponce de León, el tronco de los Ponce también incluye a los Ponce de Cabrera, los Ponce de Minerva y los Ponce Vela. Por mucho tiempo se ha conjeturado que Juan Ponce de León pudo haber sido uno de los varios hijos ilegítimos del renombrado don Rodrigo Ponce de León, señor de Marchena y conde de Arcos, uno de los capitanes más célebres de los reyes católicos durante la Guerra de Granada. Sin embargo, la hija de este, Francisca Ponce de León, sostuvo en un documento notarial en el 1518 que Juan Ponce de León era un primo y no un hermano. Se cree que los progenitores de Juan Ponce de León tuvieron que haber sido nobles de los estamentos inferiores de la nobleza castellana. A pesar que se desconoce la estirpe exacta, se sabe que Juan Ponce de León fue un hidalgo, es decir, un noble ibérico sin primogenitura y de escasos recursos más que su propio nombre e hidalguía. No se sabe con exactitud qué hizo Juan Ponce de León durante su vida temprana, pero en el siglo XV tardío español, los prospectos para un segundón como él se limitaban o a la vida clerical, o al servicio militar, o a probar su suerte en la conquista y evangelización de ultramar. Se cree que el joven Juan Ponce de León tuvo sus comienzos formativos manifestándose como paje de Fray Pedro Núñez de Guzmán, un noble miembro de la Orden de Calatrava. Este último formó parte de la corte del príncipe el infante Juan, como tutor. Algunos historiadores sostienen que quizás a través de esta conexión, Juan Ponce de León pudo haber participado de la toma de Granada al final de la Reconquista en el 1492, cuando solo tenía 18 años de edad. No obstante, al día de hoy no hay documentación para corroborar este dato. De dicho modo, se cree que durante estos años entre los miembros de la corte del infante Juan Ponce de León también conoció a Gonzalo Fernández de Oviedo, futuro cronista de las Indias, y, más importante, a Fray Nicolás de Obando, caballero de la Orden de Alcántara y el que sería más tarde gobernador de la isla de la Española y líder de la expedición que traería al propio Juan Ponce de León al Nuevo Mundo. 1502 a 1508. Los años de Juan Ponce de León en la isla de la Española de los 28 años a los 34 años de edad. Juan Ponce de León llega a la isla de la Española en abril de 1502 en la expedición de 30 navíos de Fray Nicolás de Obando, el nuevo administrador de la isla. Obando había sido enviado por los reyes católicos para revigorizar la empresa de la conquista y sustituir al gobernador Francisco Fernández de Bobadilla, el mismo que 2 años antes había enjuiciado y arrestado a Cristóbal Colón por su mala administración de la isla. Esta expedición de Obando fue la más grande hasta el momento en hacer el trayecto transatlántico. Entre sus más de 2.000 tripulantes, también se cree se encontraban, en adición a Juan Ponce de León, don Francisco Pizarro, futuro conquistador del Perú, y el notorio Bartolomé de las Casas, en este momento un seglar recién graduado e hijo de una familia comerciante del sur de España. En dicho viaje, curiosamente, justo antes de llegar a la isla de la Española, la expedición de Obando desembarca en la isla de San Juan Bautista para reabastecerse con agua, la misma isla de Berenque que aún permanecía oficialmente despoblada por cristianos desde su descubrimiento en el 1492-1493. Fue en esa parada que Ponce de León pisa brevemente suelo borincano por primera vez en la vida. Hay que recalcar
que debido al testimonio de la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo, se ha sostenido por siglos que Juan Ponce de León llegó al Nuevo Mundo en el 1493 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Sin embargo, el hecho es que el nombre de Juan Ponce de León no aparece en ningún documento relacionado a la conquista hasta el 1504 como parte del recuento de los conflictos con los taínos en la región oriental del Higüey en la isla de la Española. Debido al silencio documental, muchos historiadores han enmendado la fecha en años recientes. Tan pronto llega a la isla de la Española, el epicentro de la incipiente conquista católica durante esos primeros años, Juan Ponce de León toma parte, junto a cientos de españoles e indios guaiteaos, en las dos guerras del Higüey de 1502 a 1504, dirigidas por Nicolás de Obando y comandadas por el capitán general Juan de Esquivel, el que más tarde conquistaría la isla de Jamaica. Estos conflictos se suscitaron para pacificar a los aborígenes insurrectos del cacicazgo del Higüey, que se habían rebelado debido a malentendidos y abusos por parte de algunos españoles delincuentes. Tras meses de escaramuzas y conflictos, las fuerzas cristianas triunfan sobre la insurrección pagana que se había suscitado en aquella región oriental de la isla de la Española. Gracias a las acciones de hidalguía del capitán Juan Ponce de León, entre otros en dichos conflictos, Nicolás de Obando le concede tierras y encomiendas para colonizar, edificar y poblar la dicha región del Higüey. Estas encomiendas las conformaban los mismos taínos insurrectos. Estos eran esclavizados y repartidos entre los vencedores como castigo por sus afrentas tras los conflictos. Con permiso de Obando, Juan Ponce de León funda Salva León de Higüey y construye una casa de piedra. Durante estos años de agosto incipiente, Ponce de León decide casarse con Leonor Ponce de León y ambos comienzan lo que será la primera familia puertorriqueña, engendrando juntos a un hijo y 3 hijas. Se cree que Leonor, la cual compartía el mismo apellido que su esposo, era un miembro de los estamentos inferiores de la nobleza castellana, igual que su marido, y no la hija de un mercader de la isla de la Española, ni una princesa taína, como se ha sostenido por algunos a lo largo del tiempo. En la nueva propiedad, Juan Ponce de León se dedica a sembrar yuca y a criar animales junto a sus siervos y esclavos, muy probablemente replicando conductas agrícolas que ya había aprendido en sus años de juventud en San Tervás de Campos. En pocos años, vendiendo provisiones a los barcos que regresaban a la península ibérica, Juan Ponce de León se hace de dinero y pasa de ser un escudero pobre y anónimo a un capitán regional influyente y padre de familia. Es en estos años también que Juan Ponce de León empieza a escuchar noticias de las riquezas de la isla de Berenque al este. En 1506 se cree que bajo directrices de Obando, Juan Ponce de León hace una exploración discreta de reconocimiento a la isla de Berenque y deja un pequeño asentamiento provisional en la costa. En este momento, las capitulaciones de avanzado para poblar la isla de San Juan Bautista estaban a nombre de Vicente Ñáñez Pinzón, el capitán de la Niña en el primer viaje de Colón y hermano de Martín Alonso Pinzón, capitán de la Pinta y el primer europeo en ver las costas de Puerto Rico en el 1492. Hay que recordar que la empresa de la conquista fue una empresa altamente regida por cánones legales y contrataciones. Juan Ponce de León tendría que esperar 2 años para que proscribieran las capitulaciones de Vicente Ñáñez Pinzón y él pudiera procurar reclamarlas a través de Obando y el rey Fernando el Católico. Finalmente, en el verano de 1508 Anno Domini, todo estaba listo para que el archipiélago borincano de San Juan Bautista de Puerto Rico naciera. Juan Ponce de León, capitán del Higüey, estaba listo para embarcarse a San Juan Bautista desde el este de la isla de la Española para así evangelizar la isla de San Juan Bautista, la cual, a 13 años de su descubrimiento, llevaba aún sin colonizar oficialmente. La fe de Jesucristo y su única iglesia estaba por arribar a suelo borincano.
1508 a 1513, conquista de San Juan Bautista y desventuras con Diego Colón, de los 34 años a los 39 años de edad. Juan Ponce de León llega a las costas de la isla de Berenque el 12 de agosto de 1508. No se sabe el lugar de la recalada, sin embargo, se sabe que el viaje fue costeado por él mismo y que la expedición se llevó a cabo en una sola embarcación con 50 hombres. Se sospecha que el desembarco se produjo por el sur de la isla. Esta importante fecha del 12 de agosto de 1508 marca el comienzo formal de la cristiandad en la isla de San Juan Bautista y como consecuencia debe de resaltarse en conjunto a la del descubrimiento del 19 de noviembre de 1493 como el verdadero nacimiento de Puerto Rico. Con la ayuda de los aborígenes borincanos, que los reciben de buena fe, Juan Ponce de León se dedica a explorar la isla durante varios meses. En ese tiempo se ubica una bahía en el norte a la cual se le pone el Puerto Rico por sus buenísimas propiedades naturales de Puerto Hondo. Subsiguientemente, luego de algunos intentos fallidos en otros lugares aledaños al estuario de dicha bahía, Juan Ponce de León funda una villa, a la cual más tarde Nicolás de Obando le adjudicará el nombre de la Villa de Caparra, en honor a las ruinas de la antigua ciudad romana de la Caparra en su tierra natal de Cáceres. Al regresar a la isla de la Española en mayo de 1509 con buenas noticias de su viaje, Juan Ponce de León es nombrado por Nicolás de Obando primer gobernador de la isla de San Juan Bautista. Rápidamente, Juan Ponce de León procede a mudarse ese mismo año de Salvaleón de Higüey junto a toda su familia y muchos de sus bienes a la nueva Villa de Caparra. Aunque se haya mudado de la Española a San Juan Bautista, hay que recalcar que su pequeña hacienda en el Higüey continuará produciéndole riquezas, las cuales serán claves para el financiamiento de sus futuros viajes y empresas. Se cree que en este mismo año de 1509, Juan Ponce de León realiza la ceremonia taína del Guaitiao con Agüeybaná I el Grande, el cacique principal de la isla de Berenque. En dicha ceremonia, ambos cabecillas intercambiaron nombres, sellando un pacto de amistad entre el pueblo taíno y el castellano. En el proceso, muchos taínos son bautizados en la fe de Cristo, incluyendo el mismo cacique mayor, su madre y varios de sus nobles nitaínos. Agüeybaná I también le concede permisos y encomiendas de vasallos naborias a Juan Ponce de León para colonizar la isla. Desde sus primeros días en San Juan Bautista, Juan Ponce de León siempre dio prioridad a la producción agrícola de conucos y a la evangelización más que a cualquier otro tema. Sin embargo, la buena racha de Juan Ponce de León termina cuando Nicolás de Obando, su amigo y aliado, es sustituido en julio de 1509 como gobernador de la Española por Diego Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón. Diego Colón asume el cargo de gobernador a la vez que comienza un largo pleito legal en la península en relación al resto de los derechos adquiridos por su padre con las capitulaciones de Santa Fe de 1492. El hijo había arribado al Nuevo Mundo para recuperar el legado de su padre y para hacer sus propios caminos. Los Colón representaban un estilo de conquista diferente al de Juan Ponce de León y Fernando el Católico. Los primeros, siendo extranjeros, asumían una colonización mercantilista protocapitalista donde los abusos, las ilegalidades y las injusticias eran más que frecuentes. En cambio, Ponce de León, hidalgo católico leonés, optaba por una colonización feudal más inclusiva, donde las prioridades eran la edificación, la población, la consolidación agraria y sobre todo la cruz y la piedad. Desde la misma fundación de Puerto Rico en el 1508-1509 Anno Domini, Diego Colón y Juan Ponce de León tendrán una rivalidad por el control de la isla. Dicha pugna moldeará significativamente esos primeros años de la historia puertorriqueña.
La animadversión entre ambos comenzó oficialmente el 28 de agosto de 1509, cuando Diego Colón manda desde la Española a la isla de San Juan Bautista a dos de sus hombres, Juan Cerón y Miguel Díaz, para ocupar los cargos de gobernador y alguacil respectivamente en representación suya. Con esta acción, Diego Colón pretendía deponer a Juan Ponce de León en la isla. Previo a este incidente, al concederle el cargo de gobernador en lo que los pleitos colombinos se dilucidaban en las cortes, el rey Fernando le había estipulado claramente a Diego Colón, antes de su partida a la isla de la Española, que respetara a Juan Ponce de León en San Juan Bautista, ya que éste era su fiel vasallo. Sin embargo, tal y como su padre había hecho antes en varias ocasiones también, Diego Colón desobedece a la corona para así ejercer lo que él entiende son sus derechos como amo de las recién nacidas Antillas. El 2 de marzo de 1510, el rey Fernando envía órdenes a que se restituya a Juan Ponce de León en sus respectivos cargos en la isla de San Juan Bautista como súbdito de la corona. Juan Ponce de León procede entonces a arrestar a Juan Cerón y a Miguel Díaz y los envía en un barco a la península para enfrentar la justicia. Diego Colón reacciona confiscando los bienes de Juan Ponce de León en su casa de Salvaleón de Higüey, incrementando así las hostilidades. Ese mismo año de 1510, Cristóbal de Sotomayor, un noble hidalgo de alta alcurnia conectado a los estamentos más altos de la corona, llega a la isla de San Juan Bautista con mandatos del rey luego de ser ignorado por Diego Colón en la isla de la Española. Juan Ponce de León lo recibe y procede a otorgarle encomiendas con favor de los caciques como el rey había estipulado. De esta manera, Sotomayor comienza su empresa de conquista en la isla de San Juan Bautista. El recién llegado hidalgo se establece primero en el sur, fundando la villa de Tabara, pero esta fracasa y más tarde funda otra en el oeste, a la cual la historia llamará la villa de Sotomayor. Sin embargo, con el pasar de sus primeros meses en la isla, Cristóbal de Sotomayor crea problemas con sus encomiendas de naborias hasta que resulta ser asesinado por 36 flechazos taínos junto a su pequeña corte. Con este regicidio se produce en el 1511 la primera insurrección taína en la isla de San Juan Bautista. Los orígenes de esta insurrección, contrario a lo que muchos podrían insinuar, no son del todo claros. Además de los desatinos de Cristóbal de Sotomayor, la vieja guardia taína desaparece sin rastro alguno y un nuevo cacique llamado Güeybaná o Agüeybaná II el Impío, sobrino de Agüeybaná I el Grande, aparece y le hace la guerra a los cristianos junto a varios caciques adicionales. En medio de la pugna con Diego Colón, Juan Ponce de León, luego de recuperar los cadáveres de Sotomayor y su compañía y darles cristiana sepultura, responde a la amenaza bárbara junto a sus allegados peninsulares y taínos cuaiteaos y le hace la guerra a Güeybaná II el Impío, para así pacificar la isla y evitar la anarquía total. En ese proceso de insurrección pagana, el 28 de noviembre de 1511, Juan Cerón y Miguel Díaz regresan a la isla de San Juan Bautista de la península con órdenes de ser restituidos en sus respectivos cargos y al no poder hacer nada, Ponce de León se acoge a la decisión y se convierte en un subalterno en la isla que él mismo fundó. Ante el antagonismo de Diego Colón, Juan Ponce de León comienza a planear por consejo del rey Fernando una nueva empresa de conquista para así distanciarse de la lucha de poder en la cual se encontraba enredado. Esa empresa de conquista será la exploración y colonización de las islas de Bimini al noroeste. En febrero de 1512, luego de dos conflictos grandes en una campaña de retribución ordenada por el mismo rey en respuesta al asesinato de Sotomayor, Juan Ponce de León consigue, por favor de la corona, las capitulaciones de avanzado para la exploración de las islas de Bimini. Con estas capitulaciones, Juan Ponce de León se prepara una vez más para la aventura. Con esta nueva empresa, eventualmente descubrirá la tierra firme de la Florida.
Aún más importante, en estos años, bajo la presencia y acciones de Ponce de León en la isla, se designa al Puerto Rico, junto a Santo Domingo y Concepción de la Vega en la Española, como una de las primeras 3 diócesis católicas al oeste del Océano Atlántico, siendo Alonso Manso su primer obispo. En adición a esto, la isla recibe de manos del rey el escudo del Agnus Dei, el segundo blasón más antiguo en el Nuevo Mundo. Con estos designios, la villa de Caparra asume una posición privilegiada a la de una simple villa y adquiere divisas superiores a las de muchos otros sitios en la península. La civilización cristiana había llegado a Puerto Rico para quedarse. 1513 a 1521. Descubrimiento de la Florida y el ir y venir transatlántico, 39 años a 47 años de edad. El 4 de marzo de 1513, Juan Ponce de León zarpa del Puerto Rico de la isla de San Juan Bautista con 3 naves y 200 hombres con destino a las islas de Bimini. Un mes después, el 2 de abril de 1513, Juan Ponce de León descubre la península de la Florida y le pone ese nombre por ser domingo de Pascua Florida. Hay que recalcar que previo al 1513 ya el área de la Florida había sido visitada por navíos esclavistas ilegales. El descubrimiento de Ponce de León meramente oficializa la presencia cristiana en dicho territorio. Secundariamente, Ponce de León también descubre en este viaje, sin saberlo, el Estrecho de las Bahamas, una fuerte corriente transatlántica que será vital para el comercio entre la península y el Nuevo Mundo. Hay que recalcar que Juan Ponce de León, como católico que era, nunca estuvo tras la fuente de la juventud, como muchos aluden. Este mito surge en años subsiguientes debido a una mezcla de interpretaciones erradas de las crónicas de este tiempo y posibles chismes en las cortes castellanas. El 19 de octubre de 1513, Juan Ponce de León regresa a la isla de San Juan Bautista y se topa con que hubo un mortífero ataque caribe que quemó la villa de Caparra. Algunos sostienen que este ataque caribe fue en verdad un ataque de taínos sediciosos que habían abandonado la isla de San Juan Bautista y se habían mudado a la isla de Guadalupe para seguir aterrorizando la recién fundada comarca apostólica de San Juan Bautista. El ataque pagano de 1513 había matado viciosamente a peninsulares, taínos y esclavos negros. La familia Ponce de León y parte de la villa sobreviven el ataque al albergarse en la casa de piedra que Ponce de León había construido en la villa de Caparra con materiales traídos de la península. Esta quema de 1513, entre otros agravios, comenzará una campaña entre los vecinos para mudar la villa de Caparra a una isleta deshabitada al norte de la bahía del Puerto Rico, la misma que conformaría más tarde la ciudad del Puerto Rico. En abril de 1514, Juan Ponce de León se embarca de regreso a la península para ver al rey y obtener nuevas capitulaciones más amplias para la conquista de la recién descubierta Florida. Juan Ponce de León quería asegurarse de no tropezar nuevamente con los intereses de Diego Colón en esta nueva empresa. Allá rinde cuentas de los sucesos recientes en el Puerto Rico y en la Florida, se le hace caballero y se le da un blasón, siendo el primer conquistador católico en recibir estos honores. Estos hechos demuestran también que, aunque hidalgo, Ponce de León no pertenecía a una familia de gran influencia. En su estadía, logra capitulaciones más onerosas para la conquista de Florida y comienza a cobrar fama en la corte castellana. El 14 de mayo de 1515, Juan Ponce de León deja la península y se embarca a las Antillas y regresa con un conjunto de 3 naves suplidas por el rey, al cual se le pone el nombre de la Armada del Castigo. Con ella pasa por las Antillas Menores, donde acecha a los caribes responsables por los ataques a San Juan Bautista, pero sin grandes victorias.
Apenas a un año de regresar a la isla de San Juan Bautista, en el 1516 Juan Ponce de León vuelve a zarpar hacia la península tras recibir noticias de la muerte del rey Fernando el Católico, su aliado número 1. Se apresura en el viaje con su esposa para asegurar sus derechos de avanzado en la Florida contra los intereses ajenos de Colón y otros competidores. En este segundo viaje a la península, sin embargo, enviuda y se casa en segundas nupcias con una tal Juana de Pineda. Entre 1518 y 1521, al regresar a la isla de San Juan Bautista, Juan Ponce de León procura sobre todo el bienestar de sus hijos antes de embarcarse a la Florida, demostrando así que sus prioridades como padre católico antecedían a sus proyectos de conquista. Envía a su hijo Luis a estudiar con los dominicos a Santo Domingo y casa a sus 3 hijas con hombres influyentes de la isla de San Juan. En estos años comienza también la mudanza de la villa de Caparra a la isleta de San Juan, una mudanza con la cual Ponce de León no estará de acuerdo, ya que según él alejaría al poblado de los conucos de yuca y los pequeños hatos ganaderos ya establecidos. Luego de algunas discusiones, se decide no solamente pagarle a Ponce de León por las pérdidas que le causará la mudanza, sino también se le ofrece gratis terrenos en la isleta para que construyera una casa nueva para su familia, la cual más tarde será la Casa Blanca. En estos años, Juan Ponce de León también sufre una auditoría por el gobernador Sancho de Velázquez, donde injustamente se le multa. Sin embargo, el esposo de una de sus hijas rectifica la afrenta y se le reembolsa su dinero. Luego de asegurar el futuro de su progenie, Juan Ponce de León se alista para lo que será su última aventura de conquista. 1521 al presente. Muerte, prócer, leyenda y caricatura. En verano de 1521, luego de varios retrasos, Juan Ponce de León zarpa del Puerto Rico en su segundo y último viaje a la Florida con 2 naves y 200 hombres. Sin embargo, durante la expedición, el grupo de colonos es atacado por aborígenes de la Florida y en la escaramuza, Juan Ponce de León resulta herido de un flechazo. La expedición se suspende y se mueve a la isla de Cuba, donde semanas después, Juan Ponce de León fallece por sus heridas. En su lecho de muerte, Juan Ponce de León estipula que la armada se venda y que el dinero se distribuya a sus herederos en la isla de San Juan Bautista. Pero al morir, los funcionarios cubanos vendieron la flotilla y se quedaron con el dinero. Curiosamente, los barcos fueron adquiridos por Hernán Cortés en su empresa de conquista de México. Años más tarde, uno de sus yernos, Gaspar Troche, casado con una de las hijas de Juan Ponce de León, tendría que ir a Cuba a arreglar los asuntos. Agraciadamente, después de varios trámites legales, los funcionarios tuvieron que reembolsarle el dinero a la familia Ponce de León. No se sabe la fecha exacta, pero entre 1550 y 1578, los restos de Juan Ponce de León son trasladados de Cuba a San Juan por su nieto Juan Ponce de León II, y son colocados en un mausoleo familiar en la iglesia San José. En 1863, los restos de Juan Ponce de León son colocados en una caja de plomo soldada en una urna de cedro y en el 1913 estos pasan de la iglesia San José a la Catedral de San Juan, donde están al día de hoy anejados a un hermoso monumento. En 1880 se hace una estatua de Juan Ponce de León con el metal de los cañones abandonados de la fallida invasión británica de 1797. Dicha estatua se coloca en la plaza frente al Teatro Municipal de San Juan, hoy día Plaza Colón y Teatro Tapia respectivamente. Sin embargo, en el 1893, debido a las celebraciones del 4º centenario del descubrimiento de Puerto Rico, la estatua de Juan Ponce de León es mudada a la Plaza San José, donde permanece al día de hoy. En adición a esta, también existen estatuas de Juan Ponce de León en la Florida y en San Gervás de Campos. Todas monumentos al que no solamente fue un gran hombre,
no solamente un gran puertorriqueño, no solamente un gran héroe, sino también un gran católico. Para algunos es más que suficiente criticar a Juan Ponce de León por ser un hombre, o por ser un europeo, o por ser un heterosexual. Pero, más que nada, la raíz real de esa crítica es la guerra de la mentira contra la verdad, la guerra del liberalismo contra el catolicismo, la guerra de la herejía contra el dogma, la guerra del anticristo contra Cristo, en fin, la guerra de la teología falsa del hombre hecho Dios contra la veraz del Dios hecho hombre. Hoy día es loable criticar a Juan Ponce de León porque, más allá del performance y del consumismo de desalmados y corifeos de focas entrenadas, él es, en esencia y de facto, el hidalgo cristiano que conecta estas tierras borincanas a la verdad del Logos y su única iglesia. Los intentos de borrar la historia no procederán sin objeciones como la que acabamos de hacer aquí. Antes de entregarse al pecado, el espectador debe hacer una reflexión profunda respecto a la crisis moderna en la cual se encuentra Puerto Rico hundido. Al remover a Juan Ponce de León del imaginario colectivo puertorriqueño, se aclama un suicidio espiritual en nombre de un ficticio progreso y de una aún más ficticia justicia social. Leyendo la biografía de Juan Ponce de León, resaltan sus cualidades piadosas y humanitarias. Siempre se distingue por dar buen trato a todos, por su independencia y por su férrea convicción a la evangelización, y nunca en la historia se le ha criticado de lo que se le critica en años recientes, sin fundamentos ni bases significativas, como hemos atestiguado. La familia Ponce de León fue intrínseca para el Puerto Rico de los siglos XVI, XVII y hasta XVIII, y su legado lo vemos hoy por doquier, contrario a la ignorancia que predomina. Innumerables puertorriqueños por medio milenio le han rendido tributo al padre fundador de nuestra comarca apostólica, y nosotros en el siglo XXI, Anno Domini, no seremos la excepción a esa norma que por siempre ha enriquecido nuestro archipiélago borincano de San Juan Bautista de Puerto Rico. Ave Christus Rex, adoro te devote latens deitas, vincit omnia veritas. Dichosos los nacidos en estas tierras.